Hola a todos, yo soy la doctora Sandra Butín, especialista en oftalmología y soy la encargada de enseñarles este año tan especial a todos ustedes un poquito, una introducción a lo que es el sentido de la vista, que calculo que para la gran mayoría de los iniciantes es simplemente un elemento que sirve para mirar. Bueno, yo les voy a contar que en realidad el sentido de la vista está relacionado absolutamente con todo el organismo, principalmente con el sistema nervioso, pero está en contacto con todas las especialidades y por ese motivo es importante que ustedes aprendan toda la anatomía y las relaciones que hay con los demás órganos y sentidos. Ahora vamos a pasar a hacer anatomía. Les digo un secreto. Si ustedes conocen la anatomía, la fisiología y un poquito de la embriología del sentido de la vista, van a poder solucionar el 90% por lo menos de las consultas oftalmológicas relacionadas con la medicina general. Lo ultra específico ya lo van a tener que derivar a las especialidades correspondientes. Pero bueno, ahora pasemos a la clase que tenemos que dar de este modo tan distinto a lo que uno está acostumbrado normalmente. Bueno, ahora voy a pasar a compartir pantalla con ustedes y si hay alguna pregunta me la harán llegar después. Creo que va a estar todo bastante completo. Así que bueno, vamos a presentar para todos. Muy bien. El sentido de la vista. A ver. Puntero láser, por si necesitamos saber alguna cosita más. Muy bien. Acá tenemos en esta imagen, que es de un cuadro que tengo en mi consultorio, todo, más o menos un pantallazo de todo lo que tienen. Acá tenemos la vía lagrimal. Acá, como verán ustedes, está realmente la relación de todo lo que sería desde la piel, el globo ocular, el nervio óptico, la glándula pituitaria y el lóbulo occipital, el cerebelo, el tronco cerebral, para que vean desde dónde hasta dónde vamos llegando con el sentido de la vista. Acá tenemos el campo visual con todo el trayecto del nervio óptico, los músculos, el ojo en sí, la retina. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que nos compete. La anatomía del ojo. ¿Qué sabemos? Calculo que poco por ahora. Algunos ya habrán estudiado algo, pero por el momento tanto no creo que sepan. ¿Qué elementos la constituyen? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se explora? ¿Cuáles son sus relaciones? Cosa que es importantísima porque nos sirve de parámetro. Algunos estudios como el campo visual, que es un método para nada cruento, nos sirve de parámetro para orientar algunas patologías. ¿Y cuál es su importancia? Ustedes miren esta foto, porque todo eso vamos a verlo. Ahora miren esta imagen y acá lo que nunca vamos a poder saber es qué es lo que hace la expresión de la mirada, porque uno puede tener la anatomía, pero la mirada divertida no es solo por la expresión del rostro, sino que tiene un brillo especial, que es lo que todavía no se puede determinar. Bueno, pasemos a ver lo que es la órbita y el ojo. Porque, como ya les dije, todo empieza desde afuera hacia adentro. No tenemos que hablar simplemente del globo ocular, sino de todo lo que compete al sentido de la vista. Acá vemos, como bien les dije recién, tenemos los párpados, son fundamentales para que todo el resto pueda funcionar normalmente. Si no parpadeamos, las glándulas lagrimales que producen distintos tipos de lágrimas
no pueden desparramarlas en la superficie ocular. Entonces, en cada parpadeo, nosotros desparramamos las lágrimas. A su vez tenemos cejas y pestañas que nos sirven para protegernos de la sudoración y nos sirven como protección para los reflejos, para que no nos deslumbremos. Por eso quienes no tienen algún problema de alopecia o madarosis, que es la pérdida de pestañas, tienen muchos problemas de deslumbramiento. Después tenemos el globo ocular, que no está flotando, sino que hay una fascia, que es el septum orbitario, que lo mantiene suspendido dentro de la órbita. Tienen 6 músculos que se encargan de la motilidad, el nervio óptico, que en la zona del quiasma cruza sus fibras, porque la naturaleza es sabia para poder compensar cualquier problema que haya. Por eso también cualquier problema en el quiasma o en la glándula hipófisis se puede manifestar en una alteración del campo visual. De ahí hacia atrás llega al lóbulo occipital, donde están en el área 17 de Brodmann, a ambos lados de la cisura calcarina, donde se refleja todo el fenómeno de la visión. Pero a su vez está también en contacto con todo lo que sería el cerebelo y el tronco cerebral, con sus respectivos pares craneales, que se pueden comprometer a nivel ocular también. Entonces ahora vamos a empezar porque, ¿qué es lo que hace? Los estímulos luminosos externos los transforman en estímulos eléctricos y por ese motivo es que llega después el estímulo al cerebro. Acá, como ven ustedes, como está escrito precisamente lo que yo les dije del septum, que es un tejido fibroso que hace que quede como flotando, suspendida en la órbita el globo ocular, porque si no estuviera este septum, nos sucedería que estaría apoyado sobre el piso de la órbita, lo que rasparía, y a su vez eso delimita la parte que es orbitaria de lo preorbitario o preseptal. Entonces, las infecciones y todo lo que haya por detrás de ese septum son muy graves y pueden comprometer incluso hasta la vida del paciente. En cambio, por delante del septum suelen ser mucho menos agresivas. Bueno, ahora pasamos a ver las principales características. El globo ocular tiene anexos, tiene los párpados, la conjuntiva, las vías lagrimales, los músculos extraoculares. A su vez, tiene un continente, que es la órbita, y un contenido, que es el globo ocular, los músculos extraoculares, todo lo que contiene esa órbita, las glándulas, la grasa, los nervios, músculos, linfáticos. Muy bien. Y acá tenemos, para empezar, de afuera hacia adentro, lo primero que tenemos es el párpado. El párpado tiene piel celular, hay músculos, 2 tipos de músculos, el músculo orbicular y el elevador del párpado. Esos son músculos voluntarios, digamos. Y después tenemos el músculo de Müller, que está junto con el elevador del párpado, pero que no es de inervación involuntaria por el simpático. El orbicular tiene función de ocluir el ojo y el elevador del párpado de mantener el ojo abierto. A su vez, por detrás de estos músculos se encuentra el tarso, al que está adherido parte del músculo de Müller y el ligamento tarsal. Dentro de ese tarso hay unas glándulas, que son las glándulas de meibomio, que son las que producen la primer capa de
de la lágrima, la capa oleosa, la capa más externa de la lágrima que evita que la capa acuosa se evapore. Por detrás de eso tenemos ya el tejido de la conjuntiva del tarso. ¿Por qué? Porque es la que está en el párpado, se llama conjuntiva tarsal. A su vez, tenemos en el extremo los pelitos que son las pestañas, en los cuales cuando se inflama tenemos lo que se llaman los orzuelos externos típicos. Y esas glándulas de meibomio, cuando se inflaman, tenemos los orzuelos internos que a veces se hacen quistecitos, que son también bastante frecuentes. Por detrás de esto, como yo les dije, está la conjuntiva tarsal. Esa conjuntiva tarsal sigue hacia los fondos de saco y después se repliega hasta los bordes de la córnea, hasta lo que se llama limbo esclerocorneal. Por ese motivo es que no puede algo que se meta en el ojo pasar sin perforar esa conjuntiva hacia el área posterior del globo ocular porque está cerradito. Está replegada sobre sí misma, como si fuera un guante. Eso es muy importante. Tenemos 2 por ojos y las funciones de protección, acá lo tienen, la secreción de las glándulas, los movimientos y, como bien les dije, la distribución de la película lagrimal. Después, en ambos lados, interno y externo, tienen los ligamentos palpebrales. Acá tenemos lo de las glándulas de meibomio, que yo les hablé. Muy bien. Después tenemos también en el párpado otros componentes, porque dentro del mismo podemos tener el tarso, que es esta línea. Esto sería el tarso que yo les mostré en la foto anterior, como se acordarán ustedes acá. Este tarso que está acá, que yo les mostré, es el mismo que en la otra foto estamos viendo. Esto sería la nariz. Acá tenemos los ligamentos interno y externo. Acá tenemos, si ustedes observan, acá tenemos la glándula lagrimal principal. Cuando alguien dice que tiene el lagrimal tapado, no tiene nada que ver con la glándula lagrimal principal. Tiene que ver con el drenaje que hay acá, que después se los voy a mostrar. Este es el agujero infraorbitario, acá tenemos las pestañas y acá tenemos el músculo orbicular del párpado inferior. El párpado superior e inferior ambos tienen el músculo orbicular inervado por el facial. Estos son los huesos de la nariz. Acá tenemos el maxilar superior, acá tenemos el malar, acá tenemos el frontal, tenemos el lagrimal acá, y ahí está la fosita donde se encuentra el saco lagrimal. Acá tenemos lo que es la motilidad de los párpados. Tenemos el elevador del párpado, que lo hacemos con el frontal también. O sea, cuando nosotros levantamos las cejas, ahí estamos utilizando el músculo frontal. Cuando bajamos las cejas, el músculo orbicular, después el superciliar es el que hace que uno se frunza, esté con el ceño fruncido. En esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando un paciente tiene alguna enfermedad que tiene pérdida de la fuerza muscular, como por ejemplo tiene una miastenia graves o alguna causa que hace que los párpados estén más caídos, con lo que se llama una ptosis, ¿sí? Muchas veces los pacientes lo que hacen es elevar las cejas a expensas del frontal para mantener los ojos abiertos y tener la hendidura más abierta y poder ver mejor. El cierre es el orbicular.
Esto es importante recordar que el orbicular está inervado por el nervio facial. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una parálisis facial periférica, el músculo orbicular de ese lado no funciona y el ojo no lo puede encerrar. Así que es muy importante tener eso para observación y orientación, porque hay que tratarlo con una lágrima lubricante o mantenerlo cerrado mientras tanto. El elevador del párpado y el músculo de Müller son inervados por el tercer par y el músculo de Müller por el simpático. Eso quiere decir que nosotros podemos tener en alguna lesión del tercer par, del motor ocular común o del sistema nervioso simpático, una pequeña ptosis, si es el músculo de Müller, una pequeña ptosis del párpado sin llegar a que sea completa. Y eso ya nos orienta a pensar en el trayecto del sistema nervioso simpático donde puede haber una lesión. Bueno, es lo que ya les dije. El trigémino, es toda la sensibilidad del ojo está dada por el nervio trigémino, por el quinto par. Por lo tanto, muchas veces podemos tener, como tengo una neuralgia del trigémino, que nos duele en la boca, el maxilar y no pueden ni hablar, también podría en algunos casos provocar dolor en el ojo. Y también algunas patologías inflamatorias del trigémino, como el herpes zóster, y la sensibilidad terrible que tiene la córnea dada por el nervio trigémino. No así la conjuntiva. Acá verán los músculos extraoculares. Fíjense el orbicular, acá lo tienen, cómo está todo alrededor del globo ocular. Este es un dibujo, acá están los tendones, interno y externo también. Pero cuando se contrae, uno ya se da cuenta que cierra el ojo. En cambio, el elevador que está acá, cuando se contrae, el ojo se abre. Esto es para que tengan una idea cómo es los músculos extraoculares. Tenemos 4 rectos y 2 oblicuos. Los rectos son superior, inferior, interno y externo. Y los oblicuos son superior e inferior. La diferencia es que los músculos oblicuos, los rectos se insertan por delante del ecuador. ¿Qué sería? Si nosotros a esta imagen que tenemos acá, del globo ocular, le trazamos, a ver, no, acá, en esta imagen del globo ocular, le trazamos una línea acá en el medio, así, todo lo que se inserta por delante de esa mitad de ecuador va a tener una función de movimiento igual a la tracción que hace. Por ejemplo, el recto superior, cuando se contrae, va a elevar el ojo. El recto inferior lo va a deprimir, el recto externo lo va a hacer mirar hacia afuera, el recto interno lo va a hacer mirar hacia adentro. Ahora, estos músculos que vienen de atrás o del reborde orbitario del oblicuo inferior y se insertan acá, por detrás del ecuador del ojo, la función que tienen es inversa. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior hace, al contraerse, provoca la depresión del globo, ¿sí? Este músculo, el oblicuo superior, al contraerse, provoca la depresión y la intorsión del globo ocular. Y el oblicuo inferior, todo lo contrario. Así que este es un detalle a tener en cuenta. Pero cuando vamos a hablar de esto, tenemos que tener en cuenta también todo lo que es la órbita. ¿Por qué? Porque estos músculos no están solitos, sino que están adheridos también a tendones y algunos al hueso de la órbita, que es fundamental tenerlo en cuenta porque su posición es la que hace que podamos ver, como vemos, en forma conjunta con ambos ojos. La forma de las
órbitas es una pirámide que tiene el vértice dentro del globo y la base hacia afuera y hacia adelante, ¿sí? El eje mayor, como bien dice, es oblicuo hacia atrás y adentro, desde afuera del paciente, ¿no es cierto? Tiene 4 paredes, porque es una pirámide, y acá tenemos las paredes, superior, inferior, interna y externa. La pared superior es el frontal y parte del ala menor del efenoides. La pared inferior tiene la apófisis piramidal del maxilar superior, la apófisis orbitaria del malar, el palatino por detrás. La pared interna tiene el etmoides, tiene el maxilar superior, el unguis, el hueso plano, el cuerpo del efenoides, y la cara externa tiene el ala mayor del efenoides, la apófisis orbitaria del malar y la fosa lagrimal del frontal. A su vez, acá no está puesto, pero hay que pensar que está el etmoides, que es una lámina papirácea muy finita, que está en piso y pared interna, y ella es la que normalmente se fractura cuando hay golpes sobre el reborde orbitario, las más frecuentes fracturas. ¿Ven? Acá tenemos todo, y acá está el etmoides, que yo les digo, se puede fracturar acá o acá. Acá tenemos todos los huesos, eso lo van a estudiar ustedes, anatomía, no me voy a detener acá. El septum orbitario, este es que yo les explicaba que aparte de que está toda la órbita, ese septum es como si fuera un elástico que mantiene el globo ocular en su lugar y que separa la parte externa, lo que sería lo que es el párpado en sí, del contenido de la órbita. Es una barrera para las infecciones y las hemorragias, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos los músculos extraoculares de vuelta, para que ustedes los vean. Yo viendo esto, que es el oblicuo superior, esta es la tróclea, que está adherida al ángulo superior interno de la órbita. Este es el oblicuo superior, por lo tanto, este es el recto lateral o externo. Este es el oblicuo inferior. Si recuerdan lo que yo les dije de la línea, sería acá. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace maniobras quirúrgicas de no invertir la función de los músculos. Las funciones, cada cual tiene, por el nombre, los 4 rectos, como función principal, el nombre. El recto externo eleva, el recto externo abduce principalmente, pero a su vez eleva y deprime según donde tengamos puesto el ojo. Pero lo más importante es que es abductor. El interno es aductor principalmente, el superior es elevador, el inferior es depresor y el oblicuo superior hace incicloducción, o sea, la hora 12 de la córnea, que sería la parte superior, la rota hacia adentro y a su vez es depresor. ¿Para qué sirve esto? Para cuando nosotros torcemos la cabeza hacia los lados, si no pudieran los ojos rotar un poquito hacia adentro o hacia afuera, hacer la inciclo o la exciclo torsión, y nosotros tendríamos enseguida diplopía, que significa visión doble. Bueno, la inervación motora. El motor ocular común inerva todos los músculos menos el oblicuo superior, que está inervado por el patético, que es el cuarto par, troclearo patético, el sexto par que tiene su musculito, su nervio, que es el motor ocular externo, y el facial, que inerva al orbicular. Esto no hay que olvidárselo, ¿sí? Entonces,
es muy importante que lo tengan en cuenta para los problemas que puedan presentarse en pacientes que refieran mareos o diplopía. Siempre hay que investigar la motilidad ocular. ¿Por qué? Porque una pequeña desviación nos puede dar un cuadro de mareos y nosotros estar buscando problemas en el oído y el problema está en la vista. Vías lagrimales. Esto, acá tenemos la glándula lagrimal principal, acá tenemos los dos puntos lagrimales inferior y superior, los conductos lagrimales, los canalículos lagrimales, esto sería el saco lagrimal y este el conducto lacrimonasal. Bueno, ahora, como ven ustedes, nosotros, esta glándula empieza a funcionar a partir del mes de vida. Eso no quiere decir que los chicos no tengan lubricación, porque la lubricación del globo ocular se hace a expensas de las glándulas de la córnea. Hay unas glándulas que segregan mucina para que las microvellosidades del epitelio corneal se suavicen. Después hay unas glándulas en la conjuntiva y en el limbo esclerocorneal, que es el límite entre la córnea y la esclera, que son de las glándulas que van a hacer la secreción acuosa, y después las de meibomio, que están en los párpados y tienen la secreción oleosa que hace que el parpadeo sea suave y que no se evaporen las lágrimas. Esta glándula lagrimal principal empieza a funcionar después del mes. Por eso los bebés hasta el mes de vida lloran sin lágrimas, porque esta glándula no funciona y entonces no tienen la producción acuosa. A su vez, cuando tenemos un llanto emocional, depende de estas glándulas. Y cuando tenemos episodios de estrés, también dependen de estas glándulas. Muy bien, acá tenemos otra vez el dibujo. Estos son los puntos lagrimales superior e inferior. En estos puntos tienen que coaptar perfectamente para que la lágrima entre por los canalículos y con el peristaltismo que se produce en el conducto acá, sean absorbidas y se drenen al cornete inferior. Por ese motivo, cuando nos colocan una gotita en los ojos, al ratito sentimos el sabor en la garganta, porque hay una conexión. Por el mismo motivo, cuando estamos resfriados, tenemos los ojos llorosos, porque hay no solo la inflamación nos resfría, sino que compromete también los canalículos y al estar inflamados, las lágrimas tardan más en drenarse y por eso tenemos los ojos llorosos y lagrimeos. Acá lo que yo les expliqué de las glándulas y la secreción. La lagrimal principal tiene secreción acuosa. Después las accesorias tienen secreción mucosa y las lipídicas. Puntos lagrimales, que son los que succionan las lágrimas, van al saco lagrimal, es lo mismo que yo les había explicado. Ahora, nuestros ojos, todavía no llegamos al ojo. Fíjense, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora y todavía no llegamos al ojo. Esto es el ojo externo, es lo que nosotros podemos observar a simple vista y hoy en día también nos ayuda, incluso a ustedes, médicos generales que no tienen aparatología como nosotros, con el uso de un celular uno puede agrandar imagen y le permite hacer muy buenas observaciones del ojo externo. Muy bien. ¿Qué tenemos en el ojo? Tenemos la conjuntiva de la cual hablamos porque comienza en el párpado y ya dijimos, se repliega sobre sí misma en los fondos de saco y
llega hasta el borde del limbo esclerocorneal, que es el límite este. La córnea, la esclera, el iris, el cuerpo ciliar, coroides, retina, cristalino, humor acuoso y humor vítreo. Este es el contenido líquido del ojo, el humor acuoso en el segmento anterior y el humor vítreo en el segmento posterior, que incluso nos sirve conocer las diferencias entre ellos para tener idea cuando hay un traumatismo perforante o penetrante del globo ocular, la magnitud y dónde puede estar localizada. Muy bien. El ojo mide más o menos entre 22 y 26 milímetros. Tiene 3 capas. El ojo, como es un redondel, es una esfera, como una pelotita, no podemos hablar, hablamos de adelante a atrás, ¿sí? Cuando estamos hablando de la anatomía en sí, ¿no es cierto? Pero hablamos de afuera hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de afuera hacia adentro, si hablamos de afuera es lo más externo del ojo. Entonces tenemos la túnica externa, que es la córnea, la esclera y el limbo esclerocorneal. La anatomía de la córnea y de la esclera son iguales, histopatológicamente son iguales. Ahora, la córnea es transparente y la esclera es blanca. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? La córnea es avascular, se nutre por difusión y sus fibras están dispuestas en forma longitudinal. En cambio, la esclera, al tener vascularización, se pone blanca, se pone opaca y a su vez las fibras están dispuestas en forma entrecruzada. El limbo esclerocorneal es la diferencia anatómica, el límite entre ambas, pero tienen más o menos la misma tensión muy dura y la misma consistencia. Por dentro de ella se encuentra el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿sí? Que es la capa media del ojo. El iris es lo que nosotros vemos. Si nosotros miramos la foto anterior, esta soy yo, ya que estábamos, ven el iris, es lo que se ve de color gris. En el centro del iris, ese puntito negro es la pupila. Bueno, el iris se continúa por detrás, acá lo tenemos bien, un iris más clarito, con sus fibras y todo. Se continúa por detrás con el cuerpo ciliar y detrás la coroides. El cuerpo ciliar se encuentra todavía en el segmento anterior del ojo y es el encargado de producir el líquido que se llama humor acuoso. Después tiene una parte más plana que ya está en contacto con el segmento posterior y la coroides es la capa vascular que se continúa en el segmento posterior del ojo. Por dentro de ella, pero ya solo en el segmento posterior, nos encontramos con la retina neurosensorial, que es la capa más interna. Y después en el medio, sujeta por unas fibras y con un músculo que lo ayuda, está el cristalino. En el segmento anterior del ojo tenemos humor acuoso. Como su nombre lo indica, es muy parecido al agua. Y en el segmento posterior del ojo, que vendría a ser detrás del cristalino, lo que lo mantiene con la tensión es un contenido más viscoso, que es el humor vítreo o gel vítreo, que tiene más o menos la consistencia de la clara de huevo. Nosotros, si miramos acá, vamos a ver que la pupila, que es un agujero, está rodeada por músculos. Fíjense cómo el iris se ve todo en este ojo claro, se ve muy bien el aspecto del iris. El iris tiene dos tipos de músculos, el músculo dilatador, acá, y el esfínter pupilar. El esfínter cierra la pupila y el dilatador la abre. ¿Cuál es
el esfínter es inervado por el sistema nervioso simpático y el dilatador por el parasimpático. Esto es importante porque alguna lesión neurológica en determinado punto puede darnos alguna alteración del reflejo pupilar. Entonces, por ejemplo, como yo les dije que si hay un problema en el simpático, una parálisis del sistema nervioso simpático, el párpado se cae un poquitito por el músculo de Müller, también va a pasar que como el esfínter es inervado por el sistema nervioso simpático, el esfínter, el dilatador es inervado por el sistema nervioso simpático. Si el dilatador no funciona, funciona solo el esfínter pupilar y hay una miosis. ¿Por qué? Porque solo funciona el parasimpático con el esfínter y el dilatador de la pupila no funciona. Ahí tenemos lo que se llama la parálisis del sistema nervioso simpático o síndrome de Horner. Entonces, quedó claro porque creo que antes me había confundido. El dilatador de la pupila es inervado por el sistema simpático y el esfínter por el parasimpático. ¿Sí? Entonces, si no funciona el parasimpático, si hay un síndrome de Horner, que es importante que lo conozcan, va a haber una miosis aparte del párpado levemente caído. Ahora, ustedes como médicos generales, este aparatito que está acá lo van a tener que tener para poder observar el nervio óptico y les va a servir también para ver ojo externo, para mirar un fondo de ojo sin dilatación, para ver con algún colorante, tienen filtros de colores para poder ver si hay lesiones en la córnea, tienen que tenerlo. Este lo utilizamos solo los especialistas para mirar el fondo de ojo. Ahora tenemos el ojo. Yo ya les nombré. Entonces acá tenemos la córnea, el limbo esclerocorneal, el iris, el cristalino, la zónula con las fibras zonulares que mantienen el cristalino suspendido en su lugar, el cuerpo ciliar, la coroides, acá teníamos la esclera, y la retina que está en el segmento posterior. Recién acá hay retina de acá para atrás. Antes no tenemos retina. Ya les expliqué que acá hay líquido, que es el humor acuoso, y acá hay un gel, que es el humor vítreo. El área de mayor visión del ojo es la mácula. El resto del globo ocular tiene visión, pero no tan definida como la mácula. Las capas de la córnea, si a alguno le interesa más específicamente, está bien, pero lo que tienen que tener en cuenta es que hay una película lagrimal, un epitelio, un estroma, una membrana limitante interna y el endotelio. Es transparente y avascular. Eso es importante saberlo. El limbo esclerocorneal, ya les dije que era el límite entre ambas. Acá podemos ver lo que sería la cámara anterior y posterior. Esto sería el segmento anterior del ojo. Acá se forma el humor acuoso, que es el que le da la tensión a la famosa presión ocular. Se forma acá, en esta zona, se forma el humor acuoso. Pasa por el iris, por delante del iris, por la pupila, y por este lugar, que es un trabéculo, es como una malla trabecular, en el ángulo iridocorneal, sale el humor acuoso, va por el canal de Schlenn hasta las venas vorticosas. Esa es la circulación. Y no solo es la tensión, porque se produce continuamente humor acuoso, sino que le da la tensión al globo ocular, sino que su objetivo también es el de la nutrición y la difusión y la eliminación de detritus intraoculares por difusión. Esto es el limbo esclerocorneal, este es el cristalino y esto sería el segmento anterior. Acá hay humor acuoso. De acá para atrás,
lo que hay es humor vítreo, es un gel que no se reproduce, o sea, no está en continua producción como el humor acuoso, sino que está dentro del segmento posterior del ojo y no se reproduce. Le da una determinada consistencia, pero la presión del ojo y la tensión está dada por la cantidad de humor acuoso. El humor vítreo, si lo perdemos, no lo recuperamos, no se regenera. La cámara anterior y la cámara posterior es lo que les mostré recién. La esclera, ya les expliqué cómo era. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que acá se fijan los músculos extraoculares. Por ahí pasan los vasos y como están todos los vasos que van a nutrir el segmento anterior con el humor acuoso y demás, tenemos que tener cuidado de que no haya una lesión muy importante a este nivel porque provocaría una isquemia del ojo. Muy bien. El iris, que es la capa media, tiene la cámara anterior, la dilatación y la contracción. Después el cuerpo ciliar, que ya les dije que secretaba el humor acuoso, y la coroides, que nutre, es como una esponja vascular, nutre el segmento posterior y que es de origen mesodérmico, así que un montón de enfermedades que tienen compromiso mesodérmico van a manifestarse también en el globo ocular, como por ejemplo una artritis. El iris tiene el esfínter, acá tienen lo que yo les dije, un disco perforado en el centro que es la pupila. El esfínter tiene fibras lisas y inervado por el parasimpático y el dilatador inervado por el simpático. Y son fibras amielínicas. El color se lo da el pigmento que está posterior. Por eso es que va madurando y los chiquitos cuando nacen casi todos tienen los ojos celestes y después se van oscureciendo con el tiempo. Tiene dos áreas de vascularización el iris. Lo que sí no es evidente. Hay dos, el círculo arterial mayor y el círculo arterial menor del iris. Estos, aunque lo miremos nosotros con gran aumento en la lámpara de hendidura, no es evidente los vasos del iris. Cuando los vasos del iris son evidentes es porque hay un problema patológico. ¿Por qué? Porque si no, normalmente no se ven. Como por ejemplo una trombosis venosa o una diabetes complicada. Nosotros no podemos hacer diagnóstico de diabetes en sí. En general, podemos controlar las complicaciones que puede tener un diabético. Pero si alguien quiere saber si es diabético, no es yendo al oftalmólogo a hacer un fondo de ojo como hay que hacer el diagnóstico. Se lo digo porque a veces la gente cree que nosotros le vamos a hacer el diagnóstico y la verdad que si descubrimos una diabetes en el consultorio es porque está grave ya el paciente. Muy bien. El cuerpo ciliar, yo ya les expliqué, es una zona de la capa media donde se produce el humor acuoso. Hay una parte que es la pars plicata, que es más anterior, donde se produce el humor acuoso, y la pars plana es más posterior, está ya en el segmento posterior y es la zona del ojo que se puede utilizar para poder hacer cirugías en el segmento posterior, en la parte de la retina. Bueno. El cristalino tiene, como ven acá, ligamento suspensorio del cristalino, que lo mantiene en su lugar, y hay el músculo de la acomodación
que es el que hace acá mismo que el cristalino cambie el tamaño para poder enfocar de lejos y de cerca, que se ponga más convexo o menos convexo para poder acomodar. Es una lente biconvexa que tiene 22 dioptrías. La córnea tiene 45 dioptrías. Fíjense que ustedes cuando tienen una lupa, tiene 6 aumentos y lo que hace hasta puede prender fuego un pedacito de papel si lo enfocan con el sol, o las hormigas, como pueden hacer muchos de ustedes. Imagínense el poder que tiene esto. Lo importante es que es avascular y por eso es transparente y no tiene inervación, no duele. Con los años sí se puede poner, crece toda la vida, desde adentro hacia afuera se van formando las fibras, se va poniendo bombé, y se va poniendo cada vez más. No es que crece en sí grande toda la vida, pero sí se va abombando y entonces va cambiando su refracción. Y a su vez va poniéndose cada vez con los años más turbio y ahí es donde aparece la catarata, que después se remueve y se soluciona colocando un cristalino de silicona para poder ver. La coroides o coriocapilar es una pantalla de luz. Las células regulan la temperatura del ojo, regulan la circulación, la luz que pasa por el ojo, es la inmunidad del globo ocular. Se ve, cuando no tiene pigmento, la podemos ver en los albinos. ¿Por qué? Porque delante del epitelio pigmentario, por dentro del epitelio pigmentario, si hablamos del ojo, que dijimos que como es redondito de afuera hacia adentro, afuera está la esclera, adentro está la coroides, está el epitelio pigmentario y después está la retina. Los albinos que tienen problemas de pigmento, podemos ver ese aspecto, esa circulación coroidea, ese aspecto distinto a la retina, porque no está el epitelio pigmentario con un color. Después tenemos la retina. La retina es la capa neurosensorial. Tiene células de sostén y tiene los fotorreceptores y las células ganglionares. Son 11 capas. A quien les interese la investigación las puede aprender de memoria, en qué lugar están ubicadas y demás. Hay células bipolares, células ganglionares, y distintas capas plexiformes, que es donde hacen sinapsis las células. Lo importante es que sepan que tenemos los fotorreceptores, que es lo más externo, o sea, están afuera, ¿sí? Esos fotorreceptores, que son conos y bastones, están enterrados en el epitelio pigmentario. ¿Para qué? Para poder captar la luz, porque si no estuviera ese epitelio pigmentario y los conos y bastones con sus dendritas metidas ahí, no podrían captar la luz. Seguirían de largo por la pared del ojo, al no haber una capa que la frene, y no podrían captar la luz. Tenemos conos y bastones. Los conos son los responsables de la visión de los colores y la visión fina. Los bastones es los contrastes y la visión de los contornos y más gruesa. En el centro del ojo, en el área de la mácula, que es la zona de mayor visión del ojo, donde no tenemos vascularización, porque si hubiera un vaso nos impediría ver en esa zona, tenemos principalmente conos, muy, muy juntitos uno del otro. A medida que nos vamos alejando de la mácula, hacia la periferia, se van intercalando con los bastones y en el área más periférica tenemos solo bastones. Eso hace que cuando nosotros miramos de noche, vemos muy mal, no distinguimos colores. ¿Por qué? Porque en la mácula tenemos nada más que
nada más que conos. Entonces, como los conos funcionan de día, no podemos ver los colores. De noche funcionan los bastones. Son con estímulo fotópico o escotópico. Los fotópicos son los conos y los escotópicos son los bastones. Por lo tanto, de noche tenemos peor visión y vemos los contornos y no las imágenes como corresponde. Hay distintas enfermedades que hacen que haya gente que vea mejor de día que de noche y viceversa. Acá, para que tengan una idea, esto es la retina. Acá tenemos el epitelio pigmentario. Los conos y bastones están acá metidos, enterrados en el epitelio pigmentario. ¿Sí? Esto es lo más externo de la capa de la retina del ojo. Por acá estaría la coroides y debajo de esto, digamos, estaría la esclera. Tenemos los conos y bastones, se van haciendo todas las capas, las células horizontal, bipolar, las amácrinas de sostén que hay, las células de Müller. Y por arriba, adentro del ojo, está la limitante interna y por dentro los axones de los conos y bastones que después se van a unir y van a formar el nervio óptico. Porque por ese motivo es que tenemos en el área de la zona ciega el nervio óptico, que es un puntito ciego que no se encuentra en el centro del ojo, porque el ojo está desviado, no es exactamente, no corresponde exactamente el centro del ojo con la ubicación del nervio óptico, sino que en el centro del eje visual está la mácula. Un poquito desplazado hacia adentro está y un poquito hacia abajo está el nervio óptico. ¿Para qué? Para que esa área ciega, que es el área de la papila, no coincida con el centro de la visión, si no tendríamos pérdida de la visión central. Acá, bueno, como ven, están los componentes de sostén y los componentes neuronales en sí de la retina. La primera y la segunda neurona se encuentran en la retina. Los conos y bastones son la primera neurona, las bipolares, la primera neurona, y la segunda neurona, las células ganglionares que van hasta el cuerpo geniculado externo. Si miramos el fondo de ojo, verán que acá, en la mácula, esta es la mácula, es una zona avascular y el nervio óptico está desplazado hacia un costado. Nasal, desplazado hacia el área nasal. No se olviden, esto es muy importante. Vemos con toda la retina, pero miramos con la mácula. Y lo más importante es que sepan que cuando uno nace todo es igual, pero con el estímulo luminoso se van diferenciando cada vez más los conos del área macular para tener más sensibilidad y ver mejor. Acá vemos cómo la imagen va de afuera, es el epitelio pigmentario, la anatomía. De afuera es el epitelio pigmentario, hacia adentro donde están los axones y el nervio óptico. La papila. Estos axones que se juntan y forman el nervio óptico, cuando se llegan hasta el centro del ojo, hasta el área del nervio óptico, ahí se llama papila. Es el nacimiento del segundo par craneal, ¿sí? Llega hasta el lóbulo occipital, ¿sí? Es la mancha ciega, el escotoma fisiológico que yo les dije que está un poquito desplazado. O sea, el nervio óptico está nasal a la mácula. Cuando hacemos un campo visual lo vamos a ver desplazado hacia el área temporal del campo visual porque la visión es como si fuera en espejo, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos
A la derecha lo vemos con la parte izquierda de la retina de cada ojo. Y lo que está arriba lo vemos con la retina de abajo. Fíjense esto. Está rodeado de meninges. Entonces, cuando hay una inflamación en las meninges, podemos tener un edema, una inflamación en el nervio óptico. Muchas veces, patologías del sistema nervioso central se manifiestan no solo en el globo ocular, no solo en el nervio óptico, sino también a veces en los músculos. Esta es la papila. Esto lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque tenemos... Esta es una papila normal, un nervio óptico normal. Tenemos el reborde papilar, esto que es el anillo neuroretinal, ¿sí? Que ven que tiene otro colorcito. Acá es donde están todos los axones. Esta es la arteria central de la retina y la vena. La arteria es la más clarita, que lleva sangre oxigenada al ojo, y la vena es más oscura, que trae la sangre ya carboxioxigenada. Un detalle que tenemos es que el ojo, tanto esto como el resto de la retina, nos permite ver la circulación terminal. Acá vemos prácticamente las anastomosis entre arteriolas y vénulas. Entonces, nos sirve para ver todo lo que es lesiones vasculares y presuponer en qué estado se encuentran en el resto del organismo. Esto que está acá es la excavación papilar. Eso blanco es la lámina cribosa que está perforada la esclera. O sea, blanquito acá es la esclera perforada por las fibras del nervio óptico. Así que si miramos, esto es vena, oscuro, y esta más delgada, con la pared más gruesa y con más brillo, es la arteria. La mácula es el centro polo posterior, que es el del eje visual, delgada, es lo más delgado, muy, muy finita, pero muy sensible, la mayor discriminación visual. Y es color amarilla. El centro, que es la fóvea, es bien amarillita. Fíjense, si lo vemos acá se ve que es avascular, la fóvea se ve bien amarillita. Y ahora, que ya vimos más o menos, un poquitito, un pasaje rápido por la embriología. ¿Por qué? Porque uno piensa, ¿cómo es esto del ojo? ¿Lo tiene, no lo tiene? ¿En qué momento? Bueno, yo les voy a mostrar que antes nadie lo tomaba, ahora es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades congénitas, enfermedades autoinmunes, infecciones que según en qué momento del embarazo se produzcan pueden alterar o no el globo ocular. Y relacionada. A los 22 días ya se está presuponiendo los surcos ópticos. A los 22 días de embarazo. Una menorrea de 22 días. A la 5ª semana ya tenemos la copa óptica y ya casi está el cristalino formándose. Ahora vamos a ver un dibujito que es mucho más fácil para ver. ¿Ven? 22 días, los surcos ópticos. Esto sería la cabeza, el prosencéfalo. Si hacemos un corte a los 28 días, vemos la vesícula óptica, el cortecito de los surcos ópticos. Ahora, después, ya en la 5ª semana, tenemos la vesícula óptica y la placoda cristalineana. Esto, después, no es que va a quedar así. Esto sería la cabeza. Nos imaginemos, parece un Teletubby, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la cabeza y acá tenemos, se va imaginando. La placoda cristalineana va a quedar en el medio, es de origen, fíjense que es de origen ectodérmico, y sin embargo va a quedar en el medio y se va a hacer el cristalino de origen ectodérmico. Y todo lo demás es mesodérmico. Como el sistema nervioso, que es de origen neuroectodérmico. Son 5 semanas nada más de embarazo.
ni siquiera se nota. Quinta semana, acá teníamos un corte de arriba y acá lo miramos de frente y ven cómo se ve ya y hay una hendidura ahí abajo que después va a ir desapareciendo a veces, gracias a Dios. Quinta semana de desarrollo, ya se está entrando acá el cristalino y ya casi estamos viendo este ectodermo que va a formar la retina por detrás. Las 7 semanas de evolución, acá me ha quedado mal, pero no importa. La séptima semana de evolución empiezan los pigmentos y miren acá, séptima semana. Veámoslo, es más sencillo mirando el dibujito. Acá tenemos el cristalino. Acá tenemos la arteria hialoidea, ¿sí? Que después cuando se reabsorba se va a llamar canal de Cloquet, pero es la arteria hialoidea. En este momento, el vítreo, como tiene vasos, va a estar turbio, no va a ser transparente, mesodérmico. Nosotros sabemos que se metió acá el ectodermo, hizo la placoda cristaliniana y el ectodermo se metió acá y nos dio origen a la retina. Acá tenemos el mesodermo con el iris, que es mesodérmico, y después ya la córnea, que es la parte externa de origen ectodérmico. Pero estamos en la séptima semana y si ustedes se ponen a pensar en el dibujito del globo ocular que teníamos al principio, prácticamente es igual, muy poca diferencia. La córnea, acá tenemos un resumen de embriología, ténganlo en cuenta para saber de dónde viene cada parte. Los párpados van a estar cerrados hasta el 6º mes. Ahora ustedes vieron que yo les mostré acá este dibujito con la vesícula que tenía acá abajo. Lo mismo sucede acá. Fíjense que el repliegue es inferior, los vasos van, es como que se repliega hacia abajo. Bueno, eso a veces por algún error suele suceder que no se termina de cerrar y aparecen lo que se llaman colobomas, que pueden ser una parte del párpado, casi siempre son inferiores, porque como el cierre está abajo, como se ve acá también, puede ser una parte del párpado, puede ser que abarque el iris, puede ser que abarque la retina, y ya, si es muy, muy grande, ya estaríamos en presencia de un ojo microoftálmico o una casi anoftalmía. Depende en qué momento. Ahora, como vemos, la luz entra al ojo, pasa por la córnea, el cono de luz, la córnea, les dije que tenía 45 aumentos, ¿sí? Mucho. De ahí, esto es agua, humor acuoso, pasa por la pupila y llega al cristalino, que es un lente biconvexo de 20 dioptrías que invierte la imagen, o sea, si entra una flechita mirando para acá, el cristalino la da vuelta, y así es como se refleja en la retina. Esa imagen recién se va a invertir en el cerebro. ¿Por qué? Por un aprendizaje de que lo que está arriba, lo que está abajo, está abajo. Es muy importante el aprendizaje de lo que vemos. Acá ven, como yo les dije, percepción y corrección de la imagen. O sea, en la corteza visual da vuelta a la imagen y la pone en la posición correcta. El estímulo luminoso entra al ojo, se codifica, va por la vía óptica que la transmite a la corteza occipital y se produce el fenómeno de la visión. La vía pupilar. Esto yo lo pongo acá, pero ustedes chicos lo tienen que estudiar. Es muy importante que tengan en cuenta la sinapsis primero. El cruce de las fibras pupilares, si yo tengo un defecto en la pupila, ¿a dónde lo voy a buscar? El reflejo fotomotor, el consensual y el de acomodación, convergencia, ¿sí?
El fotomotor sabemos, iluminamos una pupila y la contralateral se contrae también, eso sería el consensual. Tenemos fotomotor, le ponemos una pupila, se contrae. La contralateral se contrae, es defecto consensual. Y el acomodación convergencia, cuando el paciente está mirando a lo lejos y uno le va acercando una imagen, al hacer la convergencia y acercar la imagen, la pupila se cierra. Eso es lo normal. Ahora, un problema en el circuito prequiasmático nos va a alterar el reflejo y fotomotor, pero no el consensual. Ese va a estar en condiciones. ¿Por qué? Porque hay un entrecruzamiento de fibras a nivel de los cuerpos geniculados y a su vez por el cruce de las fibras en el quiasma. ¿Sí? Esto yo lo pongo, pero ustedes lo tienen que estudiar y razonar, porque es la manera de entenderlo para siempre. O sea, si yo le digo, tiene un defecto pupilar aferente o eferente, ahí ya tengo que saber. Aferente es cuando entra, eferente es cuando sale. Entonces, ahí tengo ya una orientación. Según yo sepa la vía pupilar y el reflejo fotomotor y consensual, me voy a dar cuenta cuál es la patología y dónde tengo que ir a buscar el problema. Se los dejo un ratito para que lo vean. La vía aferente, el hipotálamo, tallo cerebral, centro cilioespinal, cadenas ganglionares, el cuerpo ciliar y el dilatador del iris. Ven que va al centro cilioespinal de Burch, del C8 al D2. Ahí está la segunda neurona. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense, no estamos, si nosotros tenemos un defecto del simpático, no solo tenemos que pensar en una patología que está en el área del sistema nervioso central, en la cabeza solamente, sino que también nos tenemos que ir hasta el tórax, por esto que tenemos acá. Entonces hay que conocer bien la vía, todo este tipo de vías para poder ir a localizar determinadas patologías. Hoy en día hay muchos diagnósticos que se hacen con imágenes y mucha medicina preventiva, pero hay que tener en cuenta una lesión en el cuello, tumores en el vértice pulmonar, la acomodación también. Esto ya es algo más nuestro. Esto se va alterando con los años. El cristalino, que yo les dije que se abomba o por las fibras zonulares, se abomba o se aplana. Cuando mira de lejos se aplana para ver más lejos y cuando mira de cerca hace el efecto lupa, se abomba para poder ver mejor de cerca, siempre y cuando el paciente sea joven. Con los años esto se va alterando y va costando cada vez hacer más foco de cerca. Reflejo fotomotor, acomodación, convergencia y consensual. ¿Sí? Pares craneales. Fíjense, casi todos los pares craneales tienen que ver con el sentido de la vista o con la salida, están todos muy relacionados con los músculos extraoculares. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos del segundo par, porque no lo nombré, pero el segundo par es el nervio óptico, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver, que es el que llega hasta, desde la papila, vamos hasta el lóbulo occipital. El óculo motor, tenemos tantos pares craneales comprometidos,
Pero acá tenemos que pensar también que podemos tener parálisis completas o incompletas en función de la nutrición del músculo. O sea, podemos tener una parálisis de tercer par que comprometa los músculos del ojo, que comprometa, por ejemplo, el recto interno, que comprometa párpado, pero que no comprometa la pupila. Para pensar, entonces ahí tenemos un área distinta de lesión que se compromete también el área pupilar. El cuarto par, el patético. El sexto, que es motor ocular externo. Todos estos también, no nos olvidemos, que están relacionados con el seno cavernoso. Entonces, cualquier lesión neurológica en el área del seno cavernoso nos puede dar compromiso del tercer par, el sexto par, el troclear también a veces, y el nervio facial tiene una característica, tiene una doble origen, ¿no es cierto? Tiene dos núcleos el nervio facial. Entonces podemos tener una parálisis facial completa o no. La parálisis facial completa es cuando abarca el nervio facial completo. En ese caso es periférica y no central, en general. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo comprometido todo el nervio facial, que me compromete desde la frente hasta la boca, ahí tengo que pensar que es algo periférico. Puede ser una parálisis afrígora, es la más común, viral, puede estar comprometido en la glándula parótida, en el neurinoma del acústico, un problema en la mastoides, ¿sí? Pero cuando es a nivel del sistema nervioso central, suele estar comprometida una mitad del nervio facial, que casi siempre es la inferior. El trigémino, la sensibilidad. Ponemos un dedo en el ojo, llega hasta acá y vuelve y cierra. Este es el reflejo. Fíjense lo que es el reflejo, ¿no? Y lo sabemos, ni siquiera tenemos que poner el dedo. Nosotros acercamos el dedo al ojo y automáticamente cerramos y ya casi lo sentimos, porque también tenemos la sensibilidad de las pestañas. Y les cuento un secreto. Si ustedes están en peligro, lo más fácil lo dicen. Lo que pasa es que en el momento de susto hay que hacerlo. Por ejemplo, te están asaltando o te están queriendo agarrar, si vos le metes un dedo en el ojo a la persona, el dolor es tan molesto que en el momento va a cerrar el ojo y y te van a soltar. Eso es lo que dice la teoría. Yo todavía, por suerte, no la tuve que poner en práctica, pero ténganlo en cuenta. Meter un dedo en el ojo es muy doloroso y muy molesto. La vía óptica. Nervio óptico, el segundo par, que no hablamos. El primero, el olfatorio, ¿no es cierto? El óptico. Recuerden que yo les dije que hay entrecruzamiento de fibras en distintos niveles. O sea, tenemos este entrecruzamiento más los otros que van. Entonces, acá tenemos la visión que llega hasta el lóbulo occipital, ¿sí? Pero acá también hay fibras que cruzan acá, de un lado al otro, y por ese motivo es que tenemos los reflejos consensual, por ejemplo. Irrigación, viene todo rama de la arteria oftálmica que viene de la carótida interna. Aunque parezca mentira, se utiliza saber esto. ¿Por qué? Porque hay algunos tratamientos intraoculares para tumores, por ejemplo, que se hace la quimioterapia intraarteria central, arteria oftálmica o a veces intraarteria central de la retina. No nos olvidemos que la córnea es avascular y que el cristalino también.
La coroides es el área vascular, es de origen mesodérmico y va a estar alterada en un montón de enfermedades de origen autoinmune, que se llaman uveitis. La uveitis es la inflamación de la coroides o uvea. Tiene su nombre porque es parecida a la cáscara de la uva. Cuando uno mira la uvea por dentro, es como la cáscara de la uva por dentro, de la uva oscura, tiene el mismo aspecto exactamente y el mismo brillo que la parte interna de la cáscara de la uva. Muy bien. Inervación, el trigémino principalmente, y después el esfínter y el dilatador de la pupila, el sistema nervioso simpático, el dilatador, el esfínter, el parasimpático. Y bueno, el cristalino no está inervado, el vitrio tampoco, la retina es el nervio óptico. Es nervio. Bueno. Después tenemos el músculo el nervio trigémino. ¿Qué pasa con el nervio trigémino? El nervio trigémino tiene la rama oftálmica del trigémino, se divide en el lagrimal, frontal y nasal. Esta es la que nos va a dar distintos áreas de compromiso. Según donde esté la inflamación o la lesión, vamos a pensar que podemos tener lesión ocular. Muy bien. Acá, esto es lo que vamos a ver ahora. Las células bipolares son la primera neurona. Las ganglionares, la segunda neurona. Después viene la papila. Van por la papila las fibras del nervio óptico. Pasan por el quiasma, se entrecruzan con las del lado opuesto, la mitad, ¿no es cierto? Las fibras nasales se entrecruzan con las del lado opuesto. Ahí ya están las cintillas ópticas. Ya no es el nervio óptico, son las cintillas ópticas, que van hasta el cuerpo geniculado externo, donde están las terceras neuronas. Ahí salen las radiaciones ópticas y llegan hasta la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Pero también hay algunas que se entrecruzan con las contralaterales. ¿Ven? Acá tenemos las fibras con el color azul, van hacia un lado y van hacia el otro. Entonces, esto hace que cuando tenemos una lesión en el ojo nos podamos dar cuenta si es en qué área anatómica del trayecto del nervio óptico encontramos la lesión. Estos son los aparatos que usamos nosotros para medir la agudeza visual. Usamos una caja de prueba, usamos un aparato que es el autorrefractómetro o para medir el astigmatismo, los vicios de refracción que no son importantes para ustedes. Con la lámpara de hendidura podemos ver esto. Acá estamos viendo la córnea, el iris, y acá tenemos el cristalino que tiene una manchita. Todo eso puedo ver con este aparatito, que es lo mismo que ponemos en esa pantallita cuando tenés un televisor para mostrarlo. Con esto hacemos el campo visual, que el campo visual nos sirve para ver este tipo de defectos que tenemos acá. Yo con este estudio voy a medir con unas lucecitas qué es lo que va viendo el paciente mirando al frente y con cada ojo por separado, qué es lo que va viendo el paciente de un estímulo luminoso, si lo ve o no lo ve, apretando un timbre. Si hay un ojo que no ve, es una maurosis o una ceguera de un ojo. Entonces yo ya sé que la lesión va a estar prequiasmática, o sea, acá. Después, en función de que esté la lesión acá o que comprima ahí, va a ser el tipo de defecto.
Acá tengo la alteración del campo visual, una amaurosis de un ojo, una ceguera de un ojo. Entonces sé que es una lesión que está entre el quiasma óptico y el globo ocular. O puede ser en la retina, algo vascular, pero está ahí. Cuando es una hemianopsia heterónima, ¿eso qué quiere decir? Que altera los campos visuales temporales o nasales. Quiere decir que la lesión la tengo donde está el entrecruzamiento de fibras, o sea, en la zona del quiasma óptico. Y ya de ahí en más, como ya las fibras se cruzaron, voy a tener una hemianopsia homónima, izquierda o derecha, según el lado de la lesión, ¿sí? O sea, si yo tengo una hemianopsia homónima izquierda, quiere decir que el campo visual izquierdo no ve. Eso quiere decir que yo voy a buscar en el lado derecho del cerebro la lesión. Y si está alguna cuestión que está comprometiendo un área más chiquita, voy a tener una cuadrantopsia de algo que comprime el nervio óptico, por ejemplo, en un área de su trayecto. O, a su vez, es una hemianopsia que todavía no terminó de aparecer. Entonces, aparece una cuadrantopsia. Según de dónde sea la lesión, empieza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿cierto? Esto sería un campo visual. Acá tengo la mancha ciega, esta es la zona de mayor visión, acá tengo la mancha ciega de un ojo. Esto sería un campo visual del ojo derecho. Otra vez del oftalmoscopio. La retinografía es la foto del fondo de ojo que hacemos nosotros cuando tenemos que documentar algo. Le hacemos una foto común con este aparato y después, para ver la circulación, hacemos unas fotos con contraste. Acá vemos que está todo bien, en negro, y después le ponemos fluoresceína y vamos a ver los vasos en blanco. Y si hay, por ejemplo, algún vaso que está perdiendo plasma o una hemorragia, hay sangre, vamos a ver que ese material de contraste se derrama como está acá. Acá vemos todos los vasos teñidos con fluoresceína y un montón de puntitos que brillan, que no deberían estar, que son probablemente microaneurismas. Cuando hay una hemorragia, vemos negro porque tapa, pero esos brillos quiere decir que hay pérdida de líquido que está saliendo de los capilares hacia el exterior. Esto es una ecografía ocular normal. Este es el modo B, este es el modo A. Acá vemos la córnea, el cristalino, y esto que está alto acá es la retina, que coincide con esto, que es normal. Ahora, cuando hay un desprendimiento de retina, yo veo que se despegó la capa de neuroepitelio, entonces la veo ahí y miro acá y veo que está irregular, no está derechito como esta, que venía derechito. Acá se sube como un triangulito. Cuando hay un tumor, veo que acá está la retina, esta escala altita, este pico alto, la retina, que coincide con este tumor que está acá, y después el tumor por atrás, y un desprendimiento de retina que acompaña a ese tumor. Esto es una ecografía ocular. Después tenemos las imágenes que son más accesibles a todos, porque estos aparatos son exclusivos de los oftalmólogos, no se pueden hacer con un ecógrafo común. Acá tenemos tomografía computada. Nosotros lo que pedimos normalmente es cortes coronales, porque acá no podemos ver el reborde como se ve acá, entonces pedimos cortes axiales y coronales, siempre, a pequeños cortes. Esta es una radiografía que puede servir, hoy en día teniendo un tomógrafo pedimos pocas radiografías, pero ante la sospecha de una fractura de órbita, quizás si no tenemos una radiografía, una tomografía cerca, podemos pedir una radiografía y si hay
negro, hay aire en el reborde orbitario, sabemos que hay una fractura y ya vamos a ir a tener que explorar un poquito mejor. Resonancia magnética, fíjense cómo estamos viendo estos músculos engrosados, en una patología orbitaria, y acá hasta se ve un tumor intraocular y acá y en el ojo contralateral también, lamentablemente. Fíjense las imágenes. Ahora, nosotros tenemos distintos tipos, porque acá tengo vitrio negro, grasa blanca, o vitrio blanco, grasa negra. Cuando yo tengo vitrio negro y grasa blanca es una imagen en T1. Y cuando tengo vitrio blanco y grasa negra es una imagen en T2. Eso me sirve a mí para poder orientarme en qué es lo que tengo. O sea, si yo tengo algo más muy bien. Ahora, perfecto, dejo de presentar y calculo que va a haber unas cuantas dudas porque no es lo mismo, chicos, hablar con ustedes así que hacerlo en vivo y en directo. A mí me gusta charlar un montón de cosas, hablar de la visión de los colores, mostrarles otras cosas. Lo único que les puedo mostrar, por ejemplo, es este ojito que tengo acá y que si nosotros lo abrimos, en la facultad hay uno también, nos permite ver también cómo está toda la anatomía del ojo, el cristalino, la córnea, cristalino, y cómo está la retina que termina ahí en la hora cerrada, el nervio óptico. Y después hay, bueno, hay que estudiar, lamentablemente, las vías las tienen que estudiar ustedes, y lo importante es que conozcan la anatomía, lo que es un defecto de campo visual, todo eso que después lo van a tener que volver a ver cuando nos veamos en cuarto año. Y bueno, estoy a disposición, cualquier pregunta que quieran hacer, se la pueden mandar al doctor Menón para que me las mande, pero creo que lo básico está todo. Ustedes miren las imágenes y con eso tengan en cuenta lo que yo les dije, porque la mayoría de las veces lo dije antes de que aparezca el slide, ¿sí? Bueno, espero poder verlos en otro momento en vivo y en directo. Chao, chicos, hasta pronto.